Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo es posible mantener una mente renovada? Todos los días necesitamos renovar la mente, depurando pensamientos nocivos y cultivando pensamientos productivos. Una mente renovada es el timón de una vida transformada. Y es allí donde radica el éxito o el fracaso de nuestras vidas. Bienvenido, querido oyente, a nuestra enseñanza de hoy. ¿Cómo mantener una mente renovada? Bueno, seguimos en este tema tan importante. No por nada Proverbios habla de que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Es lo más importante. De allí vienen los pensamientos, de allí viene el estilo de vida, de allí viene absolutamente todo lo que somos y lo que hacemos. Por eso, qué importante que podamos abordar este tema con toda esa claridad, con toda esa profundidad que se requiere, porque sí que se necesita una mente renovada en estos tiempos tan difíciles, en estas circunstancias tan duras que estamos pasando. ¿Cómo necesitamos tener esa mente completamente enfocada en el espíritu, completamente renovada? Entonces, vamos a entrar en materia. No sé si a usted le llama la atención esa diapositiva. A mí me llamó mucho la atención cuando la vi. Y es que la mente nos puede tener esclavos así por fuera seamos libres. Porque existen naciones tan ricas en recursos naturales, en posibilidades, con sociedades tan pobres, que hay personas que sin tenerlo nada prosperan muchísimo. Y porque hay gente que teniéndolo todo termina su vida en la ruina. Todo obedece a lo que pasa allá adentro en el corazón. Y en este caso estamos enfocándonos en los pensamientos, en la mentalidad, en lo que gobierna nuestra vida. Podemos, si no estamos bien apercibidos, estar siendo esclavos internamente, culpabilizando las cosas externas, juzgando hacia afuera, sin darnos cuenta que el cepo y la cadena está dentro de nosotros, están nuestros pensamientos. Así es que hoy de manera muy práctica vamos a ver 4 puntos a través de los cuales podemos mantener una mente renovada. Para retomar, quiero mostrarle la diapositiva que trabajamos hace 8 días y nos muestra la secuencia, cómo el destino de una vida, el propósito de una vida nace a partir de la materia prima que se llaman los pensamientos. Los pensamientos se forman, como vemos en la diapositiva, a través de toda la información que generamos, que traemos, que escuchamos, que aprendemos, que leemos, etcétera. Toda esa información puesta en la mente empieza a configurar pensamientos que son los lentes a través de los cuales interpretamos las realidades. Y esos lentes nos hacen reaccionar frente a las realidades. Es lo que llamamos las actitudes. La actitud es la acción de un pensamiento. Las actitudes repetitivas generan hábitos. Los hábitos forman un carácter y ese carácter hace un estilo de vida y dependiendo de ese carácter, ese estilo de vida va a haber un destino o va a haber un final de vida. Toda esa carrera, como lo indica la flechita, es lo que llamamos una formación de carácter, que es la forma como respondemos a las circunstancias externas, a la realidad. Por eso el éxito y el fracaso es un proceso que comienza con una decisión. Y la decisión es lo que decidimos en nuestra mente asimilar como verdades. Entonces vamos a ver estos 4 puntos que nos van a permitir trabajar de una manera asertiva para formar un buen carácter, para que esta secuencia que vemos ahí en la pantalla nos lleve a un destino de vida,
que deje un legado, que deje una huella, que nuestra vida tenga sentido y que no la desperdiciemos, no la perdamos desenfocándonos donde no debemos estar. Primer punto, clave esencial, es depender de la aprobación de Dios. Muchas veces nos esclavizamos, nos dejamos manipular, nos dejamos creer de lo que las personas nos dicen. Muchas veces se nos van muchos años de nuestra vida, esclavos tratando de buscar un buen concepto o una afirmación de los demás. Pero ¿cómo vamos a hacer semejante falla tan grave cuando las percepciones de los demás, al igual que las nuestras, son equivocadas? Están basadas en pensamientos, en experiencias que son lentes difusores que cambian la realidad, que interpretan la realidad de una manera subjetiva, de una manera parcializada. Lo más importante es saber, Dios, ¿qué piensa de mi vida? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Cuál es el valor que Dios me dio a mí? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si usted ve la expresión, está hablando de algo muy grande, ¿no? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Pues yo le digo, el tamaño de ese amor se llama la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros como seres humanos no podíamos acercarnos a Dios. Nosotros como seres humanos nacimos muertos espiritualmente y necesitamos vida espiritual para tener conciencia de las cosas espirituales, para que nuestros pecados sean perdonados, para que podamos recibir la paternidad de Dios. Ese primer paso es esencial para comenzar una renovación de la mente. Mientras no lo hagamos, estaremos aislados o estaremos separados de lo que es la voluntad de Dios, los principios de vida, las realidades que no tienen pierde, las verdades infalibles de Dios. Juan 1:12 dice que creer en el Señor Jesucristo, que confiar nuestra vida en Él y aceptarlo como nuestro Dios, nos da la bendición de ser hechos hijos de Dios. Mas a los que creen, a los que lo recibieron, a los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo, Dios nos dio esa potestad de hacernos sus hijos. Entonces, una mente renovada comienza con una relación personal, profunda y permanente con Dios. Es una relación espiritual, no es una religión, no es un credo, no es un dogma, no es una filosofía, es una vida en el espíritu. Depender de la aprobación de Dios nos va a permitir enfocarnos a lo que realmente es y lo que en realidad tiene valor. Muchas personas mueren habiendo dedicado y desperdiciado sus vidas a cosas que no tienen trascendencia, a cosas que se acabaron, a cosas que fueron un chispazo en esta vida y desaparecieron. Qué importante poder pensar en las cosas espirituales que son las que tienen trascendencia y van hacia la eternidad. Entonces, primer punto, no se le olvide depender de la aprobación de Dios. El número 2 dice alimentar la mente con la palabra de Dios. Obviamente, cuando nacemos espiritualmente, entramos a una nueva dimensión espiritual de ser hijos de Dios. Hijos adoptados. Al igual que en el mundo natural, un hijo adoptado necesita empezar a conocer a sus nuevos padres, saber cómo es el ritmo de vida, qué alimentación tienen, en qué creen, etcétera, etcétera. Nosotros, dando el primer paso, necesitamos este segundo, y es conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra. No sé si usted ha escuchado que la Biblia es la palabra de Dios. Así es. La Biblia expresa la verdad, la voluntad, el carácter, los planes de Dios. Entonces, llenar nuestras vidas diariamente de esas verdades nos va a permitir tener una mente renovada, una higiene mental
y vamos a estar enfocados hacia lo que verdaderamente tiene valor. Vamos a poder sacar cualquier cantidad de cosas impuras, de distractores, de cosas que nos sacan del propósito y que nos meten en hábitos destructivos en nuestras vidas. Ahí el primer texto en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensemos. La palabra de Dios nos permite tener esa renovación espiritual, tener esa renovación de los pensamientos. Y cuando no lo tenemos, pues sucede todo lo contrario. Y yo le voy a leer este versículo contrario, es decir, sin tener verdades bíblicas. Y usted me dirá si estoy en lo cierto o no, que nuestros pensamientos van hacia lo que no es verdadero, hacia lo que no es honesto, hacia lo que no es justo, a lo impuro, a lo rudo, a lo grotesco, a lo, a lo que no es amable. Entonces, una renovación de la mente requiere un contacto con la palabra de Dios. En Juan 4:8-44, el mismo Señor Jesús nos define a Satanás como el padre de mentiras, homicida desde el comienzo, porque no permanece en la verdad. Y como él es apartado de la verdad, pues es un generador de mentiras, un engañador. Satanás es un ser espiritual que no vemos, así como una persona como tal, pero vemos las huellas de la evidencia de todo el daño que le ha hecho a la humanidad. Satanás busca apartarnos de las verdades de Dios, las verdades que Dios estableció para mantenernos libres, para mantenernos en un propósito de vida saludable. Entonces, tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios para poder estar identificando todo lo impuro, lo mentiroso, todo lo deshonesto, todo lo que no tiene buen nombre, todo lo que enjuiciamos que es injusto y poder ser librados de este yugo de mentira de Satanás, que es mentiroso y padre de mentiras. Número 3, hacer las cosas con excelencia. Aristóteles dijo que lo que hacemos repetitivamente define lo que somos. ¿Qué significa? Que si no admitimos la mediocridad en todo lo que hacemos, nos vamos a proyectar como personas de valor. Vamos a sentirnos complacidos con lo que hacemos. Vamos a hallar gusto a las cosas que hacemos cotidianamente. La mediocridad trae depresión, la mediocridad trae frustración, la mediocridad denigra de nuestro carácter, de nuestra dignidad. Por eso es importante poder hacer las cosas bien hechas. Hay que tener una mente hacia la excelencia. En Hebreos 11:4 dice la palabra, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Si usted recuerda, ha escuchado o ha leído de la historia de Caín y Abel, dos hermanos con dos mentalidades diferentes. Uno de hacer las cosas por hacerlas y otro con una mentalidad de excelencia. Y aquí la Biblia utiliza esa palabra, excelencia. Abel, después de haber muerto, dejó testimonio, dejó una inspiración de haber hecho las cosas bien hechas. ¿Usted quiere trascender aún después de morir? Deje ese recuerdo, deje ese legado de haber sido una persona que hizo las cosas con excelencia. Y mientras usted esté en vida haciéndolas, las va a disfrutar, va a tener una percepción de realización, se va a sentir motivado. La excelencia trae más excelencia. La excelencia nos permite sacar lo mejor de nosotros. La excelencia nos permite descubrir todo lo grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. La mediocridad hace que desperdiciemos lo que Dios nos ha dado.
Entonces, una mentalidad de excelencia, una mentalidad de productividad, una mentalidad enfocada a los principios de Dios, nos van a ayudar a poder tener esa renovación permanente y no fallar en el destino de nuestras vidas. Y número 4, necesitamos depurar la información que recibimos. En 1 de Tesalonicenses 5:21, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y les dice, examínenlo todo, pero ¿qué? Retengan lo bueno. Es decir, no se queden con todo. ¿Recuerdan allá en la secuencia de los pensamientos? Recibimos información de diferentes fuentes, pero no toda la información es verídica, no toda la información suma, no todo nos va a ayudar para los propósitos para los cuales Dios nos creó. Entonces, si decimos por medio de la palabra que estamos llamados a retener lo bueno, pues obviamente estamos diciendo que hay que desechar lo que no es. Ahora, la pregunta es cómo saber qué desechar, cómo saber qué es bueno y qué no es bueno, cómo saber qué es verdadero y qué es un engaño del padre de mentiras, de Satanás. Pues vamos al primer punto que hablamos, una relación con Dios, una relación de padre a hijo, de hijo a padre, una relación donde hay una conexión espiritual. Todo lo que estamos hablando tiene un ámbito espiritual, no estamos hablando en un nivel intelectual, estamos hablando de las cosas trascendentales, de las cosas que van más allá de esta permanencia nuestra aquí en la tierra. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, es decir, el que no ha nacido espiritualmente, el que todavía está con la muerte espiritual que no le permite discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, ese hombre no percibe, no entiende las cosas espirituales, las cosas que vienen de Dios. Dice porque para él son locuras y no se pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Nadie tiene la potestad de tener vida espiritual. Dios es el que da el soplo de vida espiritual. Así es que en la vida espiritual, de esa conexión personal con nuestro Señor Jesucristo, de esa confianza en Él como nuestro Salvador, de poder confesar nuestros pecados y saber que somos perdonados y somos adoptados como hijos de Dios, ahí tenemos la posición de ser comprendedores de las cosas espirituales, de los misterios de Dios. Un intelectual, una persona letrada, no puede jamás leer a Dios, no puede sacar conclusiones de Dios, no puede decir si Dios existe o no existe, porque lo estará haciendo siempre desde un plano intelectual, limitado, con una cantidad de preconcepciones subjetivas, mentirosas. Entonces, con la vida espiritual necesitamos depurar todo lo que escuchamos y en esa vida espiritual poder desechar lo que sabemos que viene de ese ser que nos quiere esclavizar en mentiras, dañar nuestras vidas, generar malos hábitos. Si usted mira cualquier mal hábito, la raíz viene de una mentira. Satisfacer una necesidad de manera equivocada, vivir independientemente de Dios, ser los dueños y señores de nuestras propias vidas. Y cuando vivimos así, nos hacemos daño a nosotros, le hacemos daño a los otros, a los demás, y vamos a generar un destino muy triste, muy solitario. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. ¿Cuántas personas llegan a la vejez pensando, apostándole a lo que creían que era verdadero, generando hábitos de vida equivocados, satisfaciendo sus necesidades de manera completamente contraria al direccionamiento, a los principios del reino de Dios?
muy por fuera del carácter de Dios. Y con el correr de los años se dan cuenta que no hicieron nada, que perdieron su vida, que llegaron a su vez amargados, solitarios, que toda su vida quizás cargaron a cuestas con culpas, con amarguras, resentimientos y con una mente completamente contaminada, manipulada y esclavizada de mentiras. Por eso con estos 4 puntos queremos compartirles para que usted pueda apegarse a Dios. Son tiempos duros los que vivimos, son tiempos muy oscuros y necesitamos una verdad infalible. Hay ideologías por un lado, hay ideologías por la otra, planes por un lado, planes por el otro. Todos, todos, si no vienen de Dios, van a tener un punto de quiebre que van a dañar nuestras vidas. Por eso lo invito a que podamos orar. Vamos a decir a Dios con toda nuestra vida que necesitamos de Él, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su consejo, necesitamos de su dirección. Padre, hoy queremos decirte gracias. Gracias por permitirnos escuchar otra voz de otra fuente que inquieta nuestras vidas. ¿Hacia qué mentiras estaremos viviendo? ¿Cuánta información estará llegando a nuestras mentes equivocada? ¿Cuántos malos hábitos se generaron por satisfacer necesidades de manera equivocada? Queremos decirte, Padre, perdónanos. Perdona nuestros pecados, nuestros desaciertos. Perdona las mentiras que nos hemos creído a sí mismos. Las mentiras que hemos creído a este sistema humano. Todas generadas desde Satanás. Perdónanos, Señor. Hoy aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección como esa expresión de amor tuyo para perdonarnos, para hacernos tus hijos, para salvarnos. Queremos decirte, Señor, por favor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a depurar nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a no depender de lo que los demás piensen o juzguen acerca de nosotros. Que todos los días vivamos en función, Señor, ¿tú qué piensas de mí? ¿Tú qué dices de mí? ¿Quién soy yo para ti, Señor? Que tú nos permitas, amado Dios, alimentar nuestras vidas con la palabra tuya, con la Biblia que tiene las verdades infalibles, no solamente para prepararnos a aprender a vivir aquí en el carácter santo tuyo, sino que también nos prepara para la eternidad. Ayúdanos, Padre, a depurar los pensamientos, a depurar la información que recibimos. Ayúdanos, amado Dios, a poder tener esta renovación permanente en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor. Confiamos en ti como nuestro único Dios y Salvador y damos a ti todo el honor y la gloria. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.